¿Qué harías si descubrieras que la paz de una nación dependía de decisiones secretas, tomadas por líderes que nunca conociste? Entre 1980 y 2001, el mundo vivió guerras, conspiraciones y alianzas silenciosas. Movimientos que moldearon el destino de millones, sin que nadie se diera cuenta. Antes de adentrarnos en esta historia, suscríbete al canal y deja tu like, para que no te pierdas ningún secreto del pasado. Hoy revelaremos los bastidores donde el poder, la religión y la política se entrelazan de formas que jamás imaginaste. Los primeros 45 años del siglo XX estuvieron marcados por la ruptura del equilibrio de poder en el continente europeo. Dos grandes guerras mundiales fueron causadas por el deseo de las antiguas potencias imperialistas de mantener su posición de dominio en la política internacional. Y lo que finalmente lograron fue la muerte de casi medio milenio de supremacía europea. La idea de Europa, construida desde el Imperio Romano, que había sobrevivido a las guillotinas de la Revolución Francesa y a la locura de Napoleón, terminó sucumbiendo en las trincheras de Bélgica y Francia en 1918. Las tambaleantes potencias europeas, que aún no se habían recuperado de ese apocalipsis, 20 años después se vieron envueltas en un conflicto global mucho mayor que el anterior. El resultado de esa guerra fue la muerte de la vieja Europa, lo que abrió el camino para que la democracia estadounidense y el socialismo soviético tomaran el planeta por asalto. A partir del final de la batalla de Berlín, un nuevo mundo había nacido. Un mundo marcado por una maraña de alianzas y acuerdos firmados en la segunda mitad del siglo XX, entre decenas de naciones que no compartían ningún interés común, más allá del impulso de detener el avance comunista. Esto iba en contra de todo lo que los padres fundadores habían defendido. Durante más de 165 años, los estadounidenses siguieron al pie de la letra lo que Washington y Jefferson habían dicho, abro comillas, eviten alianzas permanentes con naciones extranjeras. Los estadounidenses nunca habían participado activamente en guerras externas. El tradicional aislacionismo norteamericano fue roto durante la Gran Guerra. Pero todo volvió a la normalidad al final del conflicto, cuando el Congreso de Estados Unidos percibió que la intención de Woodrow Wilson en el Tratado de Versalles era imponer el American Way sobre los derrotados y los aliados. Eso era totalmente contrario a la forma estadounidense de hacer política hasta entonces. Estados Unidos volvió a cerrarse en 1919 y restauró su aislacionismo, hasta el ataque a Pearl Harbor en 1941, cuando todo cambió. Ese nuevo mundo nacido en 1945 fue dividido en dos bloques de influencia: el Occidente liderado por los estadounidenses y el Oriente comandado por la Unión Soviética. Durante 46 años, las dos potencias hegemónicas tomaron decisiones que no tenían el menor sentido. Acciones que llevaron al planeta al borde de la destrucción en más de una decena de ocasiones distintas. El enfrentamiento entre capitalistas y comunistas fue todo menos blanco y negro. Era un mar de tonos grises que había ahogado siglos de conflictos históricos. Los soviéticos no tenían ni la mitad del poder de negociación que poseían los estadounidenses, lo que los obligaba a operar en secreto, financiando grupos terroristas y desestabilizando gobiernos mediante la KGB. Era natural que las naciones capitalistas, supuestamente democráticas, alinearan sus intereses con los de Estados Unidos. Los jefes de Estado más inteligentes negociaban con ambos lados del telón de acero, sabiendo que los americanos cubrirían cualquier oferta de los rusos. Esta postura de Estados Unidos estaba influenciada por la teoría del efecto dominó, popularizada por el gobierno de Eisenhower para justificar la guerra de Vietnam. Dicha teoría argumentaba que, en caso de una victoria de los Vietcongs en Vietnam,
todo el sudeste asiático y eventualmente todo el continente caería en manos comunistas, en un efecto dominó en el que las democracias capitalistas aliadas de Estados Unidos serían derrocadas y reemplazadas por gobiernos rojos. La base de ese pensamiento se encontraba en los golpes comunistas ocurridos en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Golpes que los aliados occidentales no tuvieron poder para impedir. De esta manera, la política exterior estadounidense comenzó a intervenir en naciones alrededor del mundo, luchando directamente contra el comunismo en guerras por delegación, como la Guerra de Corea en 1950, o financiando guerrillas nacionalistas en América Central durante las décadas de 1970 y 1980. Todo el mundo capitalista compró esa teoría y eso terminó causando un verdadero caos diplomático. Los estadounidenses lograron colocar del mismo lado a griegos y turcos, árabes e israelíes, pakistaníes e indios, todos contra un enemigo común, los comunistas. Medio siglo de carrera armamentista construyó bombas nucleares suficientes para extinguir la vida en la Tierra decenas de veces. Golpes comunistas y golpes financiados por la CIA en los 4 rincones del planeta. Guerras por delegación como Vietnam, Corea y Afganistán, que asesinaron a más personas de las que uno puede imaginar. La guerra de Afganistán fue la última gran guerra por delegación del período y fue la principal razón para el fin de la Unión Soviética. El interés ruso por esa región tiene siglos. La disputa entre el Imperio ruso y el Imperio británico por el control de Afganistán durante el siglo XIX fue el detonante de una decena de conflictos bélicos. Y aún con los cadáveres de la familia Romanov pudriéndose en Ekaterimburgo, el antiguo deseo imperial de mantener Asia Central bajo control fue heredado por los soviéticos. Ellos sabían que dominar su propio patio estratégico era vital para la supervivencia de toda la nación. La caída de la monarquía afgana en 1973, financiada por Moscú, es prueba de ello. Un general llamado Daud Khan, primo del rey y antiguo primer ministro, se convirtió en presidente en alianza con el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, el Partido Comunista local. Al principio mantuvo excelentes relaciones con la Unión Soviética, pero gradualmente su régimen comenzó a alinearse con los intereses de Occidente. Quería reformar su país y estimular el crecimiento económico. En 1976 terminó purgando a todos los comunistas de su gobierno, lo que irritó profundamente a los burócratas de Moscú. El resultado de ese distanciamiento fue el financiamiento de otro golpe, en el que nuevamente el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán se convirtió en protagonista. La población estaba descontenta con el ritmo de las reformas, la calidad de vida no mejoraba y la Constitución promulgada en 1977 había instaurado un régimen de partido único. Todo eso, sumado al autoritarismo y al secularismo en una región profundamente islámica, acabó por extinguir cualquier resto de apoyo popular al gobierno. Aprovechando la inestabilidad del régimen, el 27 de abril de 1978 comenzó la Revolución de Saur, que terminó al día siguiente con la deposición del gobierno y el asesinato de Daud Khan y gran parte de su familia, incluidos miembros de la antigua familia real depuesta en 1973. Así terminó la corta República de Afganistán, dando lugar al nacimiento de la República Democrática de Afganistán. La operación fue un éxito rotundo. Los lazos con la Unión Soviética fueron restablecidos por el nuevo régimen y toda la oposición fue suprimida en los días posteriores al golpe. Una oposición compuesta por la mayoría de la población afgana, musulmana y anticomunista. Aquí se encendía una bomba de tiempo, rápidamente identificada por las potencias occidentales y por los comunistas. Una nueva guerra se estaba gestando en Afganistán.
A Estados Unidos no le simpatizaba el gobierno de Daud Khan. Aunque empezaba a acercarse a Occidente, estaba realmente alineado con los intereses saudíes e iraníes. Ningún movimiento fue hecho para impedir el golpe de 1978, especialmente después del fracaso de la Guerra de Vietnam y la humillante retirada de Saigón en 1975. Pero este nuevo golpe era la oportunidad perfecta para que los estadounidenses ganaran un nuevo aliado en Asia Central. A diferencia de otros países de Medio Oriente y África, la persecución política no formaba parte de la realidad afgana. Sin embargo, el nuevo régimen comunista la introdujo con fuerza. Se estima que alrededor de 27,000 personas fueron asesinadas entre 1978 y 1979 por oponerse al gobierno. Esa represión fue el detonante para la formación de grupos de resistencia en todo el país, los famosos mujahidines, combatientes musulmanes ampliamente apoyados por la población. La inteligencia estadounidense, ya acostumbrada a financiar guerrillas en todo el mundo para debilitar a sus enemigos comunistas, comenzó rápidamente a inyectar millones de dólares en equipamiento militar para esas guerrillas en asociación con aliados como Arabia Saudita y Pakistán. En 1978 se firmó un tratado entre Moscú y Kabul que permitía al gobierno afgano solicitar ayuda militar soviética para enfrentar a los rebeldes financiados por los estadounidenses. Ese tratado fue invocado en más de una ocasión entre diciembre de 1978 y diciembre de 1979. Mientras los primeros focos de resistencia surgían en todo el país, el gobierno afgano se desmoronaba en conflictos internos. El secretario general del partido, Mohammad Taraki, fue asesinado por orden del segundo al mando, Hafizullah Amin. Las relaciones entre Afganistán y la Unión Soviética comenzaron a deteriorarse a partir de ese momento. La muerte del antiguo líder pro-soviético, junto con la extrema brutalidad con la que el nuevo gobierno manejaba la crisis, agotó la capacidad del ejército afgano para enfrentarse a los rebeldes mujahidines. Esto obligó a la Unión Soviética a intervenir directamente en la crisis, algo que el Politburó de Moscú no quería bajo ninguna circunstancia. La política exterior soviética estaba completamente alineada con la doctrina Brezhnev, que entre varios puntos defendía la intervención militar soviética en cualquier nación socialista para proteger los intereses de Moscú. El riesgo de perder un aliado en su frontera sur a manos de los estadounidenses era algo que los comunistas no podían permitir. Y así comenzaron más de 9 años de un terrible conflicto que pondría fin a toda la Unión. Conquistar Afganistán es fácil. Lo complicado es mantener el control sobre esa región. La geografía afgana es magistralmente utilizada por las tribus locales para sostener sus focos de resistencia contra invasores externos. Las montañas de Afganistán convierten cualquier ocupación extranjera en un verdadero infierno. Los británicos lo descubrieron de la peor manera posible. Después de 3 guerras desastrosas entre 1839 y 1919, firmaron un tratado de paz que garantizó la independencia del reino afgano. 60 años después, los soviéticos enfrentaron el mismo destino. La guerra de Afganistán comienza con la muerte de Hafizullah Amin, perpetrada por los soviéticos, que asumen el control del gobierno afgano y pasan a lidiar directamente con los rebeldes mujahidines. La coalición mujahidín era todo menos homogénea. Eran grupos con intereses distintos y muchas veces enfrentados. Incluso la interpretación del Islam variaba de un grupo a otro. Fue un movimiento que desbordó las fronteras del propio Afganistán. Todo el mundo musulmán tuvo alguna participación en ese conflicto gracias al impulso ateo y antiislámico de la Unión Soviética.
Esta guerra, que comenzó como un juego más de intereses geopolíticos, se convirtió en una guerra santa, la primera en siglos, y es en ese contexto donde nace el Talibán, la Hermandad Musulmana. Los Estados Unidos son tan hábiles financiando guerrillas como los soviéticos. La CIA era tan capaz como la antigua KGB, pero en la guerra de Afganistán, los americanos fueron meros coadyuvantes. Pusieron el dinero, pero Pakistán puso el cerebro. El radicalismo islámico tiene sus orígenes en el siglo XIX. Al mismo tiempo que las naciones europeas comenzaban sus movimientos nacionalistas, que desembocarían en las unificaciones alemana e italiana y acabarían, de forma inevitable, desencadenando la Primera Guerra Mundial, el panislamismo empezaba a desarrollarse. A grandes rasgos, ese era un movimiento antiimperialista cuyo objetivo final era unificar al mundo islámico bajo una sola bandera, como había sido en tiempos del profeta Mahoma en el siglo VII. ¿Qué métodos se usarían para alcanzar ese objetivo? Fue origen de interminables discusiones acaloradas. En 1928 se funda en Egipto la Hermandad Islámica. Fue un grupo cuya intención inicial era reformar el Islam y combatir el imperialismo. El objetivo primordial de la hermandad era enseñar a la juventud la interpretación correcta del Islam, que según la organización no es solo una religión, sino que abarca todos los aspectos de la vida humana. Al inicio se habló mucho de justicia social, redistribución de la renta y herramientas democráticas para limitar el poder gubernamental, como la Constitución. Su fundador, Hassan al-Banna, fue un feroz crítico del Estado egipcio, pero en 1940 guardó silencio ante las elecciones fraudulentas que tuvieron lugar en el país, tras ser presionado por el gobierno. Todo movimiento político evoluciona y la divergencia interna es inevitable. La hermandad es fruto del panislamismo y el discurso de unificar el Islam puede rápidamente dejar de lado la democracia y derivar en violencia. La lenidad de al-Banna en ese primer revés irritó a varios miembros de la hermandad, en especial a la rama armada de la organización, creada precisamente para disipar el radicalismo dentro de la propia hermandad. Junto a al-Banna, Sayyid Qutb es el mayor ideólogo de la hermandad musulmana y sus ideas son la base del radicalismo islámico de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Qutb fue extremadamente amplio en sus escritos. Abordó numerosos aspectos de la vida que deliberada o accidentalmente quedaron abiertos a interpretación. Consideraba que la separación entre Estado y religión desarrollada en Occidente no era compatible con las sociedades del Oriente Medio y el norte de África. Todas las ideologías, como el capitalismo, el comunismo y el panarabismo, habían fracasado. Por tanto, el único sistema que podría funcionar a escala global sería el Islam, y el Islam debía ser la única referencia a seguir en una sociedad. Sostenía que los musulmanes se habían desviado del verdadero mensaje del Islam, que ese desvío debía ser corregido, y que la corrección se lograría mediante la coerción y una revolución. Convocó una yihad contra todos los gobiernos islámicos seculares y paganos. Esas estructuras estatales debían ser reemplazadas por un modelo que aplicara la Sharia de forma estricta. Qutb fue ejecutado por el gobierno egipcio en 1966, convirtiéndose en un mártir. Entre 2014 y 2015, el mundo estaba perplejo ante los miles de jóvenes musulmanes europeos que abandonaban el continente rumbo a Siria e Irak para luchar en la yihad comandada por el Estado Islámico. Sin embargo, esto no era algo nuevo. Ese conflicto recordaba mucho a la guerra de Afganistán en la década de 1980.
Jóvenes musulmanes de Egipto, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Argelia y de otras naciones de mayoría islámica salieron de sus países hacia Afganistán para combatir a la Unión Soviética, impulsados por la narrativa de una guerra religiosa. En esencia, lo mismo que ocurrió en 2014, aunque con una diferencia clave: la participación del Estado. Mientras que las naciones europeas hacían todo lo posible para impedir que estos jóvenes se unieran al levantamiento, en la década de los 80, las naciones islámicas apoyaban a los rebeldes muyahidines con equipos, alimentos y tropas. Primero, por temor a la expansión soviética en Oriente Medio, y segundo, porque resultaba muy conveniente enviar a sus radicales islámicos domésticos, que sin duda causarían problemas internos, a morir en un conflicto lejano. Era una situación win-win. Pakistán fue el país que más intensamente trató de aprovechar ese conflicto. Su interés estaba lejos de ser religioso. Los objetivos del gobierno pakistaní eran puramente geopolíticos. Buscaban expandir su influencia en toda Asia Central y convertirse en la potencia regional. En la visión de la inteligencia pakistaní, la guerra de Afganistán era el camino más rápido para alcanzar esa meta. Todos los jóvenes del mundo islámico que llegaban a Afganistán primero pasaban por Pakistán, donde recibían entrenamiento militar de la CIA y educación en una madrasa, una escuela de estudios islámicos. Es en estas instituciones, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, donde comienza la guerra contra el terror. Estas madrasas habían sido fundadas años antes de la invasión soviética a Afganistán y son producto de la independencia de Pakistán de la India en 1947. Hasta ese año era tradicional que los jóvenes afganos viajaran a la India para estudiar. Al mismo tiempo, los musulmanes dispersos por la India fueron prácticamente desplazados a Pakistán, y las mejores madrasas también fueron reubicadas. Los estudiantes afganos formados en Pakistán, al regresar a su país como ulemas, entendidos como teólogos islámicos, fundaban sus propias madrasas, manteniendo vínculos con las instituciones pakistaníes. De esta manera, se estableció una red de escuelas islámicas sin regulación alguna del gobierno secular afgano. El contenido impartido en estas instituciones era estrictamente fundamentalista y con el paso de las décadas se volvió cada vez más radical, especialmente a medida que aumentaba la influencia de los textos de Kutba. Con la invasión soviética, las madrasas afganas fueron destruidas o convertidas en bases militares, obligando a estudiantes y ulemas a huir a Pakistán para continuar sus estudios. El fundamentalismo islámico se volvió más latente cuando ulemas sauditas, enviados por el gobierno de Arabia Saudita, comenzaron a trabajar en estas madrasas, difundiendo el wahabismo, una corriente fundamentalista del Islam, entre los jóvenes. Con total apoyo de los gobiernos pakistaní, saudí y estadounidense, estas escuelas islámicas se convirtieron en un pilar central de la lucha contra los soviéticos. Allí, los jóvenes recibían alimento, refugio, entrenamiento militar y educación religiosa. Se formaron vínculos de camaradería muy fuertes y estos jóvenes fueron moldeados para combatir a las fuerzas soviéticas en una verdadera guerra santa contra un imperio ateo que destruía el Islam. Frecuentemente, participaban en incursiones dentro de Afganistán contra los soviéticos, para luego regresar a Pakistán a recuperarse y continuar sus estudios. La yihad se convirtió en su vida. Su objetivo era derrotar a la Unión Soviética y transformar a Afganistán en un modelo de nación islámica, un modelo que sería exportado y aplicado por todo el mundo musulmán y posteriormente en el mundo no islámico. Pakistán, en colaboración con Arabia Saudita, logró radicalizar a toda una generación de jóvenes afganos para luchar su propia guerra por delegación.
El apoyo pakistaní a los rebeldes muyahidines fue irrestricto, confiando en poder controlar todo el odio generado. Estados Unidos no hizo nada para impedir esta radicalización ideológica, pues desde su perspectiva solo importaba debilitar a los soviéticos. La inyección de dinero en equipos militares continuó. Por supuesto, ninguna guerra dura para siempre. En algún momento, la Unión Soviética tendría que salir de Afganistán. Mientras todo esto ocurría, el talibán, que en persa significa literalmente estudiantes, daba sus primeros pasos. La retirada estadounidense de Afganistán en agosto de 2021 fue prácticamente un paseo por el parque. La retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 fue un paseo en el parque comparado con el caos que devoró al país en 1989. La retirada soviética significó el fin de la frágil alianza que había unido a los muyahidines durante los 9 años del conflicto. De un momento a otro, decenas de señores de la guerra comenzaron a luchar por el control del país, dando inicio a una guerra civil apocalíptica. La situación fue tan terrible que ni siquiera los grupos de ayuda humanitaria podían operar en Afganistán. Entre 1978 y 1994, Afganistán vivió 16 años de guerra. Antes de todo este pandemonio, ya era un país pobre. Después de ese tiempo, había perdido por completo su infraestructura básica. El año 1994 fue crucial en medio de este caos, ya que fue entonces cuando se funda el Talibán. Los talibanes eran solo uno de los muchos grupos que luchaban por el poder en el país. Pero de alguna manera lograron ganarse el apoyo de las madrasas. Defendían una de las interpretaciones más radicales del Islam hasta ese momento. Una variante directa del wahabismo enseñado por los ulemas sauditas. El objetivo principal del talibán era terminar con la guerra, desarmar a todos los afganos e imponer la versión más estricta de la Sharia en todo el país. Gran parte de sus filas estaba compuesta por huérfanos y niños nacidos en campos de refugiados en la frontera. Habían crecido rodeados de la visión más reaccionaria del Islam. Ya no se veían como individuos, sino como soldados de la fe, entrenados incluso por la CIA, destinados a liberar Afganistán y restaurar la paz y la justicia. El líder del talibán, Mohamed Omar, fue un muyahidín que luchó contra los soviéticos. Se convirtió en mulá, líder religioso en la provincia de Kandahar, donde fundó una pequeña madrasa. Los miembros del talibán dicen que llegó al liderazgo por su fe inquebrantable en el Islam. Otros aseguran que fue elegido por Dios. Sea como fuera, logró poner fin a la guerra civil. A diferencia de otros señores de la guerra, Omar era visto por la población como alguien que ayudaba a los pobres y aplastaba a los jefes militares que solo buscaban sus propios intereses. Varias historias de sus acciones se difundieron por el país, moldeando la percepción del pueblo afgano sobre él. Por ejemplo, en una ocasión reunió a 30 estudiantes de su madrasa para rescatar a 2 adolescentes que habían sido violadas durante días en una base muyahidín de un señor de la guerra en Kandahar. Contaba solo con 16 rifles, pero la misión fue un éxito. Liberó a las jóvenes y ejecutó al comandante mediante ahorcamiento. Era un hombre que, al ayudar a alguien, no pedía recompensa alguna, solo que la persona siguiera la visión fundamentalista del Islam que él defendía. El talibán comenzó a construir una narrativa casi mesiánica alrededor de Mohamed Omar, difundiendo la idea de que su yihad establecería un verdadero Estado islámico tal como lo había idealizado el profeta Mahoma. En sus discursos utilizaba pasajes del Corán y de los hadices. Su forma de dirigirse al público era extremadamente didáctica para que todos comprendieran su mensaje, considerando que más del 70% de la población afgana era analfabeta. Se había convertido en un líder carismático, con un deber divino y, sobre todo,
ganaba sus batallas. En octubre de 1994, la ciudad de Spin Boldak fue capturada. Al mes siguiente, Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán, cayó en manos del Talibán. Estas victorias les proporcionaron 18.000 AK-47, piezas de artillería, municiones, tanques, vehículos blindados y mucho más. El éxito inspiró a más de 12.000 estudiantes de madrasas en Pakistán a unirse al Talibán, interpretando estas victorias como un mensaje divino. Dios estaba del lado de los talibanes. Cada territorio conquistado era un lugar donde se aplicaba su visión fundamentalista del Islam, pero a la población local poco le importaba. Después de 16 años de guerra, ese era un precio pequeño a pagar por la paz. De victoria en victoria, más estudiantes de las madrasas fronterizas con Pakistán se unieron al grupo. La guerra civil terminó efectivamente en 1996 con la caída de Kabul y la ejecución del presidente de Afganistán. Mohamed Omar fue aclamado emir de Afganistán, comandante de la fe y líder de todos los musulmanes del mundo. Después de 18 años de guerra, Afganistán finalmente estaba en paz. Durante todo ese tiempo, Pakistán se mantuvo alineado con los talibanes, convencido de que, a través de ellos, lograría extender su influencia sobre todo el país. Las rutas comerciales entre Pakistán y el resto de Asia Central finalmente fueron reabiertas y protegidas a partir de 1994 por el Talibán. El problema era que los talibanes no sentían ninguna simpatía por el gobierno secular de Pakistán. Con el tiempo, esto se convirtió en una amenaza real, el riesgo de un golpe interno impulsado por los propios talibanes. El perro de combate que Pakistán había entrenado durante casi medio siglo se había vuelto demasiado eficaz. Bastaría con dejar de alimentarlo para que la catástrofe se desatara. Otro conflicto interno para Pakistán era la creciente presencia estadounidense en su territorio. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la influencia de Washington en la región aumentó de forma exponencial. Los ataques con drones norteamericanos contra bases talibanes debilitaban el poder de los insurgentes y reducían las posibilidades de un golpe dentro de Pakistán. Pero cada civil muerto por esos ataques generaba indignación popular y una creciente oposición a la alianza del gobierno pakistaní con los gringos. Ese doble juego, el apoyo encubierto de Pakistán al Talibán y su alianza militar con Occidente, encendió la ira de todos los bandos. Desde entonces, la región vive como una bomba de tiempo, a punto de estallar desde hace casi 3 décadas. Y todo indica que lo peor aún no ha llegado. Afganistán y la frontera pakistaní se transformaron literalmente en un Silicon Valley del terrorismo islámico. Un laboratorio de entrenamiento y refugio para toda clase de grupos fundamentalistas del planeta. El régimen talibán los acogía y protegía, financiándose además con la producción y el tráfico de opio. En medio de ese ecosistema violento, Al-Qaeda no era más que una nueva startup del terrorismo global. La familia Bin Laden es una de las más ricas de Arabia Saudita, dueños de un poderoso conglomerado de construcción, responsables de proyectos monumentales como la Torre Jeddah, el rascacielos más alto del mundo, y cercanos a la familia real desde la fundación del reino en 1932. En países como Brasil, los hijos de ricos se vuelven idealistas en la universidad. En Arabia Saudita, algunos se convierten en fanáticos religiosos. Eso fue lo que le ocurrió a Osama Bin Laden. Sus profesores mantenían fuertes vínculos con la hermandad musulmana. Entre ellos estaban Abdullah Azzam y Muhammad Qutba, hermano de Sayyid Qutba. Todas las ideas que marcarían el pensamiento islamista moderno, el antisemitismo, el rechazo absoluto a Estados Unidos,
al cristianismo y al mundo occidental, y la nostalgia por el antiguo califato islámico fueron absorbidas por Osama. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, Bin Laden, criado en el lujo, decidió unirse a su mentor Azzam y viajó al Pakistán. Allí fundaron el Maktab al-Khidamat, o Oficina de Servicios, una organización que brindaba apoyo logístico y médico a los combatientes muyahidines, refugiados, entrenamiento, alimentos y equipos. Con recursos de su fortuna personal, Osama pagó pasajes aéreos para voluntarios musulmanes de todo el mundo que deseaban luchar en la Guerra Santa contra los soviéticos. Durante casi 8 años, el MAC operó en las sombras de la guerra hasta que Bin Laden y su mentor se enfrentaron. Osama quería combatir directamente. Azzam prefería mantener la estrategia de apoyo. No hubo acuerdo. Bin Laden abandonó la organización y fundó su propia red, Al-Qaeda. Semanas después, Abdullah Azzam fue asesinado en un atentado con bomba junto a 2 de sus hijos. Nunca se identificó al autor intelectual, aunque muchos de sus seguidores culparon a los estadounidenses. Bin Laden asumió entonces el control del MAC, lo fusionó con Al-Qaeda y cambió su rumbo para siempre. La participación de Al-Qaeda en la guerra contra los soviéticos fue mínima. Apenas meses después de su creación, las tropas rusas se retiraron de Afganistán. Fue entonces cuando Osama decidió expandir sus objetivos. No participar en la guerra civil afgana, sino atacar a los enemigos del Islam más allá de las fronteras. En 1990 regresó a Arabia Saudita justo antes de la invasión de Kuwait. Había un temor real de que Saddam Hussein también invadiera Arabia Saudita, que no contaba con un ejército capaz de detenerlo. Osama ofreció al rey saudí sus combatientes muyahidines para defender el país. La oferta fue rechazada. Lo último que la familia real deseaba era tener miles de jihadistas armados vagando por su territorio. Afganistán era prueba suficiente de lo que eso podía causar. En su lugar, Arabia Saudita pidió ayuda a Estados Unidos. Esa decisión enfureció a Bin Laden. Para él, la presencia de tropas infieles en la tierra que alberga la Meca y Medina era una blasfemia. Hasta entonces, Al-Qaeda había sido indiferente hacia los estadounidenses. Habían luchado juntos contra los soviéticos. Pero a partir de ese momento, Osama comenzó a ver a Estados Unidos como el principal enemigo del Islam. Su odio también se dirigió hacia la familia real saudita, a la que empezó a denunciar y amenazar públicamente. Fue entonces cuando se le expulsó del país de forma elegante, y Bin Laden trasladó la base de operaciones de Al-Qaeda al Sudán. Allí replicó el modelo del MAC de los años 80, entrenando a yihadistas para ejecutar atentados en todo el mundo. Pero la tranquilidad no duró. En 1993, un coche bomba explotó en las Torres Gemelas de Nueva York, matando a 6 personas, entre ellas una mujer embarazada. El ataque fue perpetrado por un militante entrenado por Al-Qaeda. No hay pruebas directas de que Bin Laden lo ordenara, pero el suceso llamó la atención internacional sobre su nombre. Durante la primera mitad de los años 90, Sudán se vio bajo enorme presión de Estados Unidos, Egipto y Arabia Saudita para detenerlo. Finalmente, el gobierno sudanés comprendió que servir de refugio para terroristas islámicos no era una buena idea. En 1996, Bin Laden escapó del país y regresó a Afganistán. Para entonces, la guerra civil afgana había terminado casi por completo. El nuevo gobierno talibán recibió a Al-Qaeda con los brazos abiertos, ofreciéndole libertad total de acción. Veteranos de la guerra se unieron a sus filas, multiplicando su capacidad operativa. Pronto, Al-Qaeda se convirtió en una escuela del terrorismo global, un centro de entrenamiento y adoctrinamiento ideológico que exportaba su método a grupos radicales de todo el planeta. La red apoyaba 3 tipos de movimientos yihadistas:
Aquellos que buscaban derrocar a sus gobiernos herejes en países como Egipto, Argelia y Arabia Saudita. Los que luchaban contra regímenes opresores de poblaciones musulmanas, como en Kosovo, Rusia, India, Indonesia o Uzbekistán. Y los que pretendían fundar nuevos estados islámicos al estilo del Afganistán talibán, en Palestina, Chechenia, Dagestán y Mindanao. Pese a su alcance global, Al-Qaeda seguía siendo relativamente desconocida para la opinión pública, hasta 1998, cuando atacó las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Esos atentados, dirigidos directamente por Bin Laden, dejaron más de 200 muertos y centenares de heridos. La prensa mundial finalmente puso su foco en Al-Qaeda, revelando una cadena de ataques anteriores que habían pasado desapercibidos. Bin Laden pasó a ocupar un lugar en la lista de los 10 más buscados del FBI y su organización se convirtió en el rostro del terror islámico moderno. Pero el ciudadano estadounidense promedio aún veía esos ataques como algo lejano, hasta que llegó el 11 de septiembre de 2001. Ese día, Estados Unidos fue arrodillado por un enemigo invisible, un ejército de hombres con túnicas y sandalias que desafió a la mayor potencia del planeta. Para el mundo, aquel ataque fue una sorpresa. Nadie parecía entender de dónde provenía. La dulce inocencia de creer que 2 décadas de intervención directa en una región incomprensible para Occidente no tendrían consecuencias. La sociedad estadounidense, antes de la Segunda Guerra Mundial, no se parecía en nada a la que surgiría después del conflicto. Hasta 1939, los Estados Unidos vivían relativamente aislados, al otro lado del Atlántico, a la sombra del poderoso Imperio Británico. Pero tras 1945, emergieron de la guerra convertidos en los líderes del llamado mundo libre. El eje había dejado una huella profunda. El miedo a los regímenes totalitarios y antiestadounidenses, como los fascismos europeos, moldeó la mentalidad del gobierno norteamericano. Los casi 300.000 soldados muertos y los años de racionamiento durante el esfuerzo bélico alimentaron el viejo espíritu del destino manifiesto, adormecido en la sociedad americana. El resto del planeta pasó a ser visto como un nuevo lejano oeste, una tierra que debía ser civilizada. Los Estados Unidos se propusieron expandir la democracia y el American Way of Life por todos los rincones del mundo, erradicando las dictaduras que consideraban una amenaza para sus ideales, para evitar que algo como el nazismo volviera a surgir. La Guerra Fría se incrustó en la conciencia colectiva de los estadounidenses. Durante 4 décadas, toda su política exterior giró en torno a ese conflicto. Y no solo la de ellos. El mundo entero quedó atrapado en esa tensión constante. Entre 1945 y 1991, Estados Unidos firmó casi 60 alianzas militares con países capitalistas para hacer frente a los comunistas del Pacto de Varsovia y otras naciones bajo la órbita soviética. Era un mundo bipolar, dividido entre 2 superpotencias que competían por cada pedazo de tierra, interviniendo en decenas de conflictos periféricos. Durante 46 años, ambos bandos acumularon aliados, bases militares y acuerdos de defensa mutua en todo el planeta. En más de una ocasión, Washington arrastró a sus aliados a guerras que poco o nada tenían que ver con ellos, solo por mantener el alineamiento ideológico. El efecto dominó era una obsesión para los líderes de la época, tan fuerte que se dieron paradojas impensables. Pakistaníes abiertamente antisemitas luchando al lado de israelíes contra los comunistas. O vietnamitas que durante 2 milenios habían combatido la dominación china, terminando en guerra contra una potencia capitalista mientras eran financiados por Pekín. El mundo de la Guerra Fría no tiene sentido alguno si se elimina la ideología de la ecuación.
Para la mayoría de los aliados, la única causa común era oponerse al otro modelo socioeconómico. En 1989 ya era evidente quién ganaría. La Unión Soviética abandonó su rivalidad con Estados Unidos para intentar salvar su propio imperio del colapso, un esfuerzo inútil. En 1991, la URSS se disolvió. La gran ironía fue que el mismo efecto dominó que tanto temían terminó destruyendo al bloque socialista. Uno tras otro, los regímenes comunistas cayeron, sustituidos por democracias liberales, nominalmente seculares, pero completamente fieles al consenso de Washington. Estados Unidos emergió de la Guerra Fría como la única superpotencia del planeta, pero esa condición de hegemonía unipolar ya estaba siendo utilizada por el Pentágono desde 1990 y sería defendida a cualquier costo. Las alianzas militares creadas originalmente para contener al comunismo se mantendrían intactas. Washington estaba dispuesto a pagar cualquier precio para mantener a esos países dentro de su esfera de influencia directa, garantizando que ninguna nueva potencia rival pudiera surgir. Esas alianzas actúan como una red de disuasión global, impidiendo que naciones rebeldes escalen conflictos. Así es como los estadounidenses han logrado mantener al Irán y a China lejos de Israel y Taiwán durante tanto tiempo. La batalla ideológica de la Guerra Fría permitía incluso que países dentro de la órbita estadounidense se enfrentaran entre sí, como ocurrió en la Guerra de las Malvinas. Mientras no fueras comunista, todo estaba permitido, incluso ser un dictador genocida. En 1985 no habría sido un gran problema invadir un país vecino por razones absurdas, aun si ese país era aliado de Washington, siempre que tu régimen no tuviera buenas relaciones con Moscú. Podías recibir una reprimenda de la ONU, quizá una sanción económica, pero nada más grave. Al fin y al cabo, no eras comunista. El problema es que alguien haría exactamente eso. Justo cuando la Guerra Fría estaba llegando a su fin, cuando toda esa lógica ideológica ya no tenía sentido. Y así, la primera demostración de fuerza del nuevo mundo unipolar estadounidense tendría lugar en el Golfo Pérsico. Saddam Hussein, este fue el primer supervillano de la nueva era. Él, al igual que varios personajes que surgirían durante la Pax Americana, no comenzó su actividad en 1990. Se había convertido oficialmente en dictador de Irak en 1979, pero este hecho pasó casi desapercibido. Con una revolución islámica en Irán y la invasión soviética en Afganistán, ¿quién iba a prestar atención a un dictador más llegando al poder en Medio Oriente? Eso ocurría semana tras semana. Irak era un estado fallido que no había logrado recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. La situación empeoró en 1959, cuando la familia real iraquí fue depuesta y ejecutada en un golpe militar. La república que surgió de esos asesinatos fue derrocada en 1963 en otro golpe militar, esta vez encabezado por el partido Ba'ath, un partido panarabista, antiimperialista y demás. Seguía el patrón de todos los partidos nacionalistas del Medio Oriente en el siglo XX. A partir del golpe de 1963, se sucedieron intentos de golpes, contragolpes, revoluciones y rebeliones, además de una guerra contra Irán y un genocidio que acabó con la vida de 200.000 personas entre 1986 y 1989. Fue en esta masacre contra el pueblo kurdo que se emplearon armas químicas, destruyendo aldeas enteras. Este hecho sería recordado 14 años después, para justificar la reelección de un presidente. Pero durante el genocidio, casi no hubo atención internacional. La guerra Irán-Irak, que tuvo lugar entre 1980 y 1988, fue un conflicto inusual para los estándares de la Guerra Fría. Tanto potencias occidentales como la Unión Soviética financiaron a Irak contra Irán, que
que se había aislado de la comunidad internacional tras la Revolución Islámica de 1979. Las milicias kurdas en el norte de Irak, que buscaban su independencia desde la Edad Media y casi lo lograron al final de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados prometieron la creación del Kurdistán a cambio de luchar contra el Imperio Otomano, promesa aceptada por los kurdos que junto a otros pueblos árabes expulsaron a los turcos de la península arábiga hacia Anatolia, fueron traicionados y absorbidos por la recién formada República de Turquía en 1922. Los kurdos se aliaron con Irán no por compartir la visión extremista del nuevo gobierno islámico revolucionario, sino porque era una oportunidad para intentar formar el Kurdistán. Hasta hoy, el genocidio comandado por Saddam Hussein no ha sido reconocido por Estados Unidos. Reconocerlo afectaría la imagen de los americanos, pues financiaron a un país en una guerra periférica al otro lado del mundo que asesinó indiscriminadamente a cientos de miles de civiles inocentes con gas mostaza y agentes nerviosos. El punto es que, como Saddam Hussein no era comunista, él eliminó comunistas desde el golpe de 1963 y continuó purgando Irak de los rojos durante todos los años de su régimen, podía actuar como quisiera siempre que no se alineara con la Unión Soviética. Esta fue la postura adoptada por Occidente durante las décadas de 1970 y 1980. Todo cambió cuando Saddam decidió invadir y anexar Kuwait en 1990, con la excusa de que Kuwait estaba robando el petróleo iraquí. La verdad era que la guerra que Saddam había iniciado en 1980 contra Irán lo obligó a pedir préstamos a sus vecinos ricos del sur para financiar su ejército, y Kuwait y Arabia Saudita accedieron, pues veían en Irán y su gobierno islámico fundamentalista un riesgo para toda la región. Pero $60.000 millones se volvieron impagables para el régimen de Saddam. Resultaba más barato invadir militarmente a sus acreedores que saldar la deuda. Fue en ese momento cuando Occidente comenzó a prestar atención a las decenas de dictaduras militares asesinas en la sombra del bloque capitalista, que durante la Guerra Fría habían sido ignoradas solo por no ser comunistas. La ONU, para sorpresa de Saddam Hussein, lanzó un ultimátum al gobierno iraquí. Debía retirarse de inmediato del territorio kuwaití o sufrir duras represalias. Irak se encontraba sentado sobre un mar de petróleo. Con el territorio de Kuwait, el régimen de Saddam se convertiría en el mayor productor de petróleo del mundo. Tenía una mano muy fuerte y por eso no retiró sus tropas. Es posible que Saddam creyera que los soviéticos vetarían cualquier intervención militar de la ONU liderada por Estados Unidos, como solían hacer durante la Guerra Fría. Pero lo que sorprendió a Saddam fue que los soviéticos no hicieron absolutamente nada para impedir la acción estadounidense. Estaban demasiado ocupados intentando salvar su propio imperio del colapso. Estados Unidos no pudo contenerse. Estaba eufórico por su poderío militar imbatible, su tecnología de punta y su economía pujante, capaz de transformar países de fin de mundo en naciones desarrolladas y subordinadas a Washington en un abrir y cerrar de ojos. El destino manifiesto que había permanecido latente durante décadas regresó con fuerza. La certeza de que la democracia liberal y el libre mercado eran el camino correcto para todas las naciones del planeta era absoluta. Y ese era el deber de los Estados Unidos de América, llevar su modelo de Estado-nación a los 4 rincones del mundo. El país donde este experimento comenzaría sería Irak, bajo el mandato de Saddam Hussein. En 1990, el destino de la Unión Soviética estaba sellado. Su colapso era inevitable. Con esta realidad en mente, los políticos ya trabajaban en estrategias para asegurar inversiones extranjeras que reanimaran sus economías en estado de descomposición.
Los estadounidenses ya habían indicado durante la caída del muro de Berlín que se otorgarían ayudas financieras a las nuevas repúblicas surgidas tras el fin del telón de acero. Así, la Unión Soviética comenzó a jugar con los intereses de la nueva superpotencia hegemónica. Cuando Irak invadió Kuwait, fueron los diplomáticos soviéticos quienes comenzaron a organizar una respuesta a través del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Estados Unidos asumiría el papel de liderazgo. Los americanos recibieron una oportunidad única: intervenir en Medio Oriente sin oposición soviética y al mismo tiempo reformular el equilibrio de poder de la región a su favor. Desde el punto de vista militar, también era una ocasión para probar en el campo de batalla las tecnologías más recientes desarrolladas por el ejército estadounidense: misiles inteligentes, GPS y una nueva generación de blindados y aeronaves. Las cosas no podían ser mejores para Estados Unidos. En un primer momento, los medios estadounidenses temían un nuevo Vietnam, debido al poderío militar iraquí construido durante los años 80, que convertía al país en una potencia superior en la región. Pero se equivocaban por completo. El ultimátum de la ONU exigía la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait antes del 15 de enero de 1991, menos de 6 meses después de la invasión. Durante este periodo tuvo lugar la Operación Escudo del Desierto. La mayor alianza militar desde la Segunda Guerra Mundial se formó, con 36 naciones enviando casi 1 millón de soldados a Arabia Saudita. Durante esos largos 5 meses, los diplomáticos de la coalición intentaron disuadir a Saddam Hussein, quien, a su vez, presentó contraofertas absurdas, completamente desconectadas del conflicto que él mismo había provocado. Esta situación se mantuvo hasta el 15 de enero, día en que el presidente Bush dio la orden de ataque. El 16 de enero de 1991 comenzó la Operación Tormenta del Desierto. En los primeros 10 minutos, la Fuerza Aérea de la coalición destruyó la red eléctrica nacional de Irak, y en apenas 1 hora las comunicaciones del país quedaron inhabilitadas. Durante los siguientes 42 días se realizaron más de 100.000 misiones aéreas, lanzando aproximadamente 88.000 toneladas de explosivos. La infraestructura militar y civil de Irak fue completamente destruida y el ejército iraquí fue aplastado por las fuerzas terrestres de la coalición. Entre 20.000 y 50.000 soldados iraquíes murieron, y se estima que entre 200.000 y 2 millones fueron ejecutados únicamente en la autopista 80, posteriormente conocida como la Autopista de la Muerte. Más de 75.000 resultaron heridos y otros 80.000 fueron capturados. Los antiguos tanques soviéticos T-62 no podían ni retrasar a los M1 Abrams y Challengers de la coalición. La flota naval y la fuerza aérea fueron destruidas. En una retirada desesperada, el ejército iraquí adoptó la táctica de tierra arrasada para intentar retrasar el avance de la coalición. Bajo órdenes de Saddam, más de 700 pozos de petróleo kuwaitíes fueron incendiados. Pero nada de esto sirvió. A pesar de la abrumadora campaña militar, el presidente George Bush declaró un alto al fuego, evitando que las fuerzas de la coalición tomaran Bagdad y pusieran fin al régimen genocida de Saddam Hussein. Esta decisión tuvo un alto costo para los rebeldes kurdos del norte, quienes lanzaron ataques contra las tropas iraquíes al mismo tiempo que comenzaba la campaña de la coalición, esperando que los estadounidenses se unieran a ellos. Lo que siguió fue otro genocidio. Aproximadamente 180.000 kurdos fueron asesinados por las tropas de Saddam en los años posteriores. Mantener el régimen de Hussein permitió a la coalición sostener todas las sanciones económicas impuestas por la ONU desde agosto de 1990.
A partir de 1991, Estados Unidos buscó estrangular al gobierno de Hussein mediante sanciones cada vez más severas, aislando a Irak de la comunidad internacional y devastando a la sociedad civil iraquí. El país estaba en ruinas tras los bombardeos aliados. Las restricciones económicas impedían la compra de bienes necesarios para reconstruir la infraestructura básica, que según Estados Unidos serviría para fortalecer el régimen de Saddam. Incluso los productos básicos para la supervivencia, como alimentos y medicinas, eran difíciles de conseguir y el acceso al agua potable se volvió casi imposible debido a la destrucción de la infraestructura y la necesidad de nuevos equipos de tratamiento que, según la ONU y Estados Unidos, podrían ser reutilizados para producir armas. La situación de la población civil era calamitosa y la ayuda humanitaria ofrecida por la ONU era insuficiente para afrontar la magnitud del problema. La década de 1990 fue un verdadero infierno para los civiles y el caos fomentó la corrupción del gobierno, que comenzó a vender petróleo en el mercado negro a otros países. La escasez de todo tipo de productos empujó a miles a la criminalidad, aumentando la violencia. Para los estadounidenses, este escenario debía castigar a Saddam Hussein, pero en realidad los afectados fueron los civiles inocentes, quienes durante más de 10 años sufrieron las consecuencias de un duelo político que podría haberse resuelto en febrero de 1991. El mundo árabe observaba lo que sucedía en Irak. La intervención estadounidense y la posterior crisis humanitaria reavivaron el odio de los fundamentalistas islámicos en la región, convirtiendo a Irak en un nuevo semillero de radicales. Durante una década, estos fundamentalistas habían luchado contra los soviéticos en Afganistán. Ahora surgía un enemigo aún mayor. El 11 de septiembre de 2001 fue el resultado de casi 90 años de intervención occidental en Oriente Medio. Todas las antiguas potencias imperialistas tienen parte de culpa en la destrucción del proceso de reforma del Islam, pero quienes realmente ayudaron a crear un ejército de radicales fueron los Estados Unidos, que para combatir a los soviéticos en un contexto meramente geopolítico no calcularon los riesgos de interferir directamente en una religión que los occidentales apenas comprendían. La Pax Americana comienza con el fin del imperio del mal, la victoria de los justos y libres, y termina con un ataque directo al corazón financiero del mundo, arrastrando nuevamente a Estados Unidos a la guerra, y fue en ese momento de desesperación global que la privacidad del mundo entero se perdió.